Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias por las palabras. Bienvenidos, Larry, Grisha. Voy a tener la posibilidad de llevar un primer ensayo de un semi-debate presidencial a través de sus representantes, cosa que me hace muy emocionado el día de hoy de poder probarlo. Bueno, yo creo que la primera cosa que tendremos que poner sobre la mesa es que una de las cosas que van a pasar es que los que vamos a escuchar esta plática o los resultados de la misma, no seremos votantes, no seremos gente a la que nos tienen que convencer hacia dónde llevemos nuestros votos, porque quizás eh, no habrá muchos americanos aquí con capacidad de votar, pero seguramente sí somos afectados en segundo término de los resultados que aparecen en el país más poderoso del mundo y que eventualmente el resultado que está en Estados Unidos, al ser el vecino más cercano y más importante de México, Estados Unidos, todas las implicaciones y repercusiones que estas va a tener. Entonces, si les parece bien, les voy a dar la palabra en principio, le voy a pedir a Grisha que sea el primero en hablar, saludar un poquito, decirnos un poco cuál es su papel en este sentido y te voy a pedir, Grisha, que nos digas cuál es la propuesta demócrata que tienen a través de su candidato Joe Biden, por favor. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Erev Tov, Shalom Aleichem, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Es un honor, un gusto y de antemano hago la aclaración que mi idea era que había muchos miembros judíos dentro de la organización de Democrats Abroad y sin embargo, pues tuve el honor de estar aquí yo. Quiero dejar muy en claro que seguramente hay muchos temas en donde pues no soy experto, así que perdonarán mi ignorancia y si digo alguna tontería, pues viene de ahí. Sin embargo, pues es un gusto estar aquí. En cuanto a la propuesta de Biden, de una administración Biden, a diferencia de lo que hemos tenido en los últimos 4 años, pues está el hecho de que es una administración, es un partido y es un grupo de gente que tenemos como primera instancia importante las instituciones que han hecho de Estados Unidos, como bien decías, uno de los países más importantes, más poderosos del planeta. Lo que nos diferencia de muchas otras países, de muchas otras naciones, es realmente estas instituciones. No es sangre, no es tierra, no son costumbres, son las instituciones. Y esas han pasado por un proceso de erosión muy grave, muy significativo a través de la administración de Trump. Por otro lado, pues el hecho de que somos un partido y un grupo de gente que creemos en la ciencia. Y la ciencia aplica tanto en temas como pandemias, en donde no damos de baja instituciones que pudieron haber evitado tantas muertes. Recordemos que tenemos ya más de 225,000 muertes en Estados Unidos por no haberle hecho caso a los expertos sobre la gravedad de la pandemia, y eso no es nada comparado con lo que se nos viene encima si no tomamos acción en cuanto a lo que dicen los científicos, que es el cambio climático que nos va a afectar no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ese liderazgo que Estados Unidos ha dejado atrás, ese vacío que ahora han llenado los rusos y los chinos y muchas otras posibles potencias que vienen encima, que están llenando el vacío que deja Estados Unidos, pues va a llevar al mundo a un estado lamentable en donde lo más importante no es la economía, lo más importante son vidas humanas y salvar el único planeta que tenemos y que vamos a tener por décadas. Si es que algún día encontramos otro lugar a donde ir, este es el único que tenemos y por generaciones futuras tenemos que cuidar. Y eso requiere de ciencia, requiere creer de expertos y requiere de energías renovables. Y nosotros somos el partido que justamente vamos a traer ese amor y esa creencia en la ciencia más allá de intereses privados capitalistas. Muchas gracias. Larry, bienvenido al foro. Te regreso con la misma pregunta. Muchísimas gracias. Pues mira, la realidad yo creo que se mide en los hechos. El presidente Trump ha venido trabajando arduamente durante 4 años ya. 4 años en los que ha impulsado una relación sólida, una relación muy fuerte entre Israel y Estados Unidos. No obstante, también le ha interesado de sobremanera el que Israel tenga un entorno menos hostil que lo ha tenido durante toda la vida, desde que se formó y se fundó Israel, ¿no? Y creo que ha sido un gran ejemplo el presidente Trump de un apoyo decidido al pueblo de Israel. Y ahora con lo que conforma México, de igual forma el apoyo ha sido importante, acordándonos que el presidente Trump, como cualquier presidente, su interés primordial es Estados Unidos, pero aún así trabajó de la mano con el gobierno de México, con el gobierno de Canadá, en forjar una nueva alianza, una alianza en donde se moderniza el Telecán, que ya llevaba más de 25 años en existencia,
un acuerdo que requería de una modernización. La situación es muy diferente ahora de lo que era en los 90s, a los principios de los 90s, cuando se hizo el primer Telecán, también por un presidente republicano, el presidente George Bush. Y entonces el presidente Trump lo tomó como proyecto personal el llevar a cabo un acuerdo que dotará a México de miles de millones de dólares de flujo de inversión, siempre y cuando México tome políticas públicas adecuadas. Y no nada más miles de millones de dólares de inversión norteamericana, sino también millones de empleos bien remunerados en México gracias al TEMEC. No es por coincidencia de que México se convirtió en el primer socio comercial el año pasado de Estados Unidos. Esto un gran hito, este hito rebasa a Canadá, rebasa a China, no lo había hecho ni Biden ni Biden Obama, ¿no? Y entonces, pues muy contentos que ese es uno de los tantos logros. Otro de los importantes logros es que se forjó un acuerdo migratorio entre ambas naciones que ha ayudado a México a controlar sus enormes flujos de millones de centroamericanos que estaban cruzando de una forma ilegal la frontera Centroamérica y México, y ha ayudado a bajar esos números importantemente que tenían un impacto muy fuerte para las comunidades de los estados del sur-sureste. No se diga el impacto que tenía en Estados Unidos. Entonces, esto ha sido un trabajo conjunto. A veces, como los hermanos que son estas dos grandes naciones, la hermandad que existe, pues a veces hay puntos de vista diferentes, pero creo que a fin de cuentas los resultados de ese acuerdo migratorio han sido muy positivos, al igual que también el trabajo que ha venido haciendo con el presidente López Obrador, y por eso él accedió a volar a Washington D.C., cosa que no hace el presidente López Obrador, pero fue a Washington D.C. a reunirse con su homólogo para seguir coordinando esfuerzos importantes. Y el presidente Trump, a diferencia de lo que los demócratas quieren culpar, no es culpable de las muertes de COVID. Estas se dieron lamentablemente en Estados Unidos. El presidente Trump ha sido el primero en apoyar a la industria farmacéutica, invirtiendo cientos de millones de dólares para investigación y desarrollo, y por eso hoy ya tiene 5 laboratorios farmacéuticos a punto de sacar una vacuna y un tratamiento, un punto muy importante para el COVID. Y de igual forma, pues importante detallar que el presidente Trump pues ha logrado forjar que en Estados Unidos es el país que más pruebas tiene para poder focalizar dónde están los puntos de contagio de COVID, y también que dio miles de millones de dólares para las empresas para que no tronaran, y al igual a los desempleados les ha estado, les ha dado cheques, ¿no? para el desempleo. Entonces ha apoyado de una forma significativa el empleo, la salud naturalmente, y sabemos que 4 años más del presidente Trump significará una relación más fuerte con México, primordialmente en la lucha contra el narcotráfico, pero también en el crecer la relación comercial entre las dos naciones. Entonces, definitivamente para Israel, para México y para Estados Unidos y para el mundo, necesitamos 4 años más de Donald Trump. Muchas gracias, Larry. La pregunta para arrancar, para tener un debate aquí caluroso y que valga la pena, aunque ya sé que son grandes amigos y no van a discutir a gritos y sombrerazos como el primer debate que vimos de Trump con Biden, pero la pregunta es, ¿qué nos estamos jugando en esta elección? Me gustaría empezar contigo, Grisha. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar los próximos 4 años y por qué es tan importante el resultado de esta elección? A ver, ¿qué nos estamos jugando? Por el lado de Estados Unidos es el alma de Estados Unidos. Si va a ser una nación que acepta a los menos afortunados del mundo, aquellos que requieren de los refugiados, que buscan asilo. Y perdón que use esta referencia y no es mi intención insultar a nadie, pero bueno, hice un poquito de mi trabajo de investigación y entiendo que en la cuarta lectura de Hadoshim dice not to wrong strangers who reside in the land, but to love them as oneself. Quiere decir que si tienes extraños foráneos en tu país, no dice el libro
cómo entraron. No dice si eran documentados o indocumentados, si venían buscando o no asilo. Dice si tienes gente foránea en tu país que requiere ayuda, trátalos como te tratarías a ti mismo. El espíritu del Torá entiendo que es ama a otros fundamentalmente como te amarías a ti mismo. Esa es el alma de Estados Unidos, está grabado en la misma estatua de la libertad, tráeme a tus débiles. Si esa es lo que hasta ahora ha sido Estados Unidos y realmente lo creemos, ese es el alma que estamos peleando en esta elección. Si por otro lado estamos hablando de un presidente que va a tener 4 años más, en donde puede haber protestas como la de Charlottesville, en donde extremistas blancos gritaban los judíos no nos van a reemplazar, y el presidente al ser cuestionado sobre esto dijo hay gente buena de los dos lados, siendo gente como los Proud Boys que tienen las insignias, tienen la suástica, traen las banderas y constantemente es ese peligro de que puedan volverse radicales y hacer no solamente de menos a minorías como hispanos, como negros, sino incluyo aquí a la comunidad judía, en donde Trump no tuvo la decencia de decir esa gente está mal y esos son los grupos extremos. En el debate mismo se le preguntó, ¿estás dispuesto a denunciar en este debate a esos grupos extremistas? Y no pudo contestar más que 48 horas después porque seguramente internamente le dijeron, no, pues sabes que igual y sí vale la pena que digas que están mal. Ese es el tipo de odio que está creciendo en Estados Unidos a raíz de esta postura que ha mostrado el presidente Trump. Entonces la pregunta es, ¿queremos un país que realmente abre los brazos y abre las puertas para que aquellos que necesitan apoyo y sea una sociedad incluyente en donde todos podemos ser felices y ayudarnos unos a otros, o queremos un país en donde atacamos a todo tipo de minorías? Y eso es lo que fundamentalmente se está peleando en esta elección. Más allá de si Estados Unidos sigue siendo un liderazgo mundial en cuanto a seguridad, en cuanto a cambio climático, en cuanto a energías renovables, en cuanto a paz, más allá de eso Estados Unidos es el estandarte moral de cómo muchas culturas pueden convivir juntas y hasta ahora estos 4 años de Trump han sido un desastre y nuestro miedo es que sigan siéndolo en los próximos 4 años. Perdón que vuelva contigo con la misma pregunta antes de pasar con Larry, Grisha, pero no me queda claro. Entonces, lo que nos estamos jugando en esta elección es el amor a los migrantes, el amor a los afroamericanos, el amor a los judíos. O sea, esto es realmente lo que necesitamos en un nuevo presidente de Estados Unidos, alguien que sea amoroso y cuidadoso con todos estos grupos. Esta es la gran preocupación del líder que vamos a tener si es el demócrata. Es la inclusión de todas las diferentes razas, etnias, religiones que viven en Estados Unidos, ser el estandarte ante el mundo de cómo todos podemos vivir juntos para un bien común y volver a llenar ese vacío que ha dejado Estados Unidos en cuanto a cambio climático, en energías renovables y en seguridad alrededor del mundo. Todos estos acuerdos como el Paris Accord, en donde Estados Unidos decidió salir, dejó un vacío muy grave. El acuerdo de Irán mismo, que sin duda llevó una desestabilización, una falta de control sobre lo que los iraníes están haciendo en cuanto a seguridad y el enriquecimiento de plutonio. Todas estas cosas son repercusiones de las malas decisiones del presidente Trump. Entonces, hacia adentro es un tema de poder vivir todos en comunión, en alegría, y hacia afuera es el tema de seguridad mundial que nos atañe a todos, pero particularmente a la audiencia que tenemos en este seminario. Gracias, Grisha. Larry, ¿qué nos estamos jugando en esta elección y cuál es la importancia del resultado para los próximos 4 años para Estados Unidos, México o el mundo? Claro, pues mira, la realidad es que ya hemos visto a Biden en acción, o más bien no lo hemos visto en acción durante sus 8 años de gobierno. Durante sus 8 años de gobierno, esta ideología supuestamente de mucho amor, pues significó que ISIS creció a magnitudes dominando prácticamente un estado entero, Siria e Irak. Y este grupo terrorista que asesina no nada más judíos, europeos, americanos y demás. El único que pudo detenerlo fue Donald Trump, porque Biden-Obama les tembló la mano. Otra de las cosas que no hicieron fue ignorar rotundamente a Israel todo ese tiempo. Tan es así que en Israel, pues saben los que han ido recientemente, adoran a Donald Trump por lo que ha hecho, porque verdaderamente si alguien ha apoyado a Israel durante estas últimas décadas ha sido Donald Trump. Y es muy cierto, los demócratas siempre tratan de pintar una fotografía de nuestro presidente muy diferente a la que es, pues les urge ganar la elección, pero la realidad es que Biden-Obama han sido temerosos y temerarios en todo lo que han hecho. No se diga Venezuela, jamás apoyaron por un cambio democrático en un país que está sufriendo en este hemisferio, en un país
que tiene un dictador. Otra vez le tembló la mano a Biden y Obama, tan siquiera ellos se reunían como buenos amigos, Biden, Obama y el dictador Maduro. El acuerdo, por ejemplo, con Irán fue un fracaso, no nada más porque Irán no lo siguió, sino porque pactaron con un país que ha venido matando a norteamericanos comprobados y el presidente Trump no le tembló la mano, él mandó matar al que había hecho todo este daño a los americanos y justo pues un asesino cobarde, ¿no? Entonces esto ayudó a destrozar a ISIS. Pero la realidad es que hemos visto en resultados, porque Donald Trump sí es acción. Eso es lo que define a Donald Trump versus Sleepy Joe. Y lo que se juega aquí es que el presidente Trump no le tiembla la mano, es un hombre de acción. Él lo que va a hacer es continuar apoyando a Israel. Por eso vimos pues este acuerdo histórico entre Israel y el mundo árabe, lo que va a hacer de esta zona del mundo un mundo mucho más pacífico, mucho más seguro para todos los israelíes y para todos los que viven en esta región, no se diga para el resto del mundo, y definitivamente va a ser un presidente que va a continuar protegiendo a los norteamericanos, se va a salir de los acuerdos que no sirven, que violan el Acuerdo de París. China lo violaba con toda la risa del mundo, y Obama jamás hizo nada. La verdad es que pues es una vergüenza pensar que Estados Unidos apoyaba este tipo de acuerdos en donde todos violaban el acuerdo. O sea que, pues, ¿para qué tienes un acuerdo si nadie lo va a cumplir más que Estados Unidos? Pues tampoco se trata de eso. Entonces, en realidad, y no se diga la OTAN, ¿no? La OTAN, otro organismo multilateral, que el que pagaba la cuenta era Estados Unidos, y los demás países, incluyendo Alemania, pues no daban lo que les correspondía y lo que se habían comprometido. Pues Donald Trump fue directo, es una persona que sabe lo que espera, les dijo, los enfrentó y les dijo, ¿saben qué? Tienen que pagar lo que paga Estados Unidos o yo me salgo, ¿no? Y entonces esto ha logrado que líderes mundiales pues cumplan su palabra, lo que no habían hecho con Biden y Obama porque les veía la cara. Entonces, quiero entender una cosa. Desde tu punto de vista, nos estamos jugando al pacificador mundial. Trump ha sido la persona que sí trae la paz mundial y entonces hay que mantenerlo para mantener el orden mundial. ¿Eso es lo que me estarías diciendo? Pues mira, en parte la realidad es esa. Él ha sacado, es el único presidente que ha sacado a las Fuerzas Armadas norteamericanas de los países más hostiles. Entonces, digo, no es por nada que ha sido nominado ya 6 veces para el premio Nobel, y definitivamente esa es una de tantas. El presidente Trump no nada más ha hecho eso, sino ha hecho un montón de otras cosas al interior de Estados Unidos, y podremos platicar un momento más al respecto. Entonces, voy a mantener este diálogo, Grisha, y te voy a preguntar lo siguiente. Desde tu punto de vista, Grisha, ¿Trump ha demostrado esto que nos está diciendo Larry? O sea, ¿tú sientes que sí ha hecho lo que está diciendo o es incompleto? No, yo creo que es un poquito incompleto, con tu perdón, Larry. Creo que entiendo que cada uno ve las situaciones a través de la lupa que más le conviene, pero hablemos de realidades. El tema de ISIS, por ejemplo, que es un tema tan importante para el Medio Oriente y sobre todo para Israel, había una operación del Combined Joint Task Force que se llamaba Operación Inherent Resolve, que a meses antes de que Trump siquiera tomara la presidencia, informó que el 50% del control de ISIS sobre el territorio que tenía ya estaba liberado. Entonces, el que Trump llegue y se atribuye a sí mismo el que logró todo esto de alguna manera solo, pues obviamente desde ahí tenemos una falacia y una mentira. El tema de sacar las tropas de Siria, bueno, pues eso es una traición a nuestros aliados que tanto nos han apoyado, abandonó a los kurdos y por otro lado hizo más fuerte a Assad. Assad está en colaboración con Irán, y el dejarlos con esa fuerza y dejarlos reforzados y energizados porque se salió Estados Unidos del control que tenían allá, no solamente traicionó a los aliados, sino además pone en peligro la seguridad de Israel, con una disculpa. Obama en su momento también fue quien dio todos los fondos para el Iron Dome, para el David Sling, todos los cohetes Arrow 2 y Arrow 3, todas esas son cosas que ni siquiera el mismo Bush había estado de acuerdo con ellas, y fue Obama, los demócratas, quienes apoyamos esas iniciativas. Ahora, lo más importante de todo esto que estoy diciendo no es realmente tanto el apoyo. Obviamente el apoyo para Israel siempre estará ahí, pero lo importante que tenemos que dejar aquí claro es
cuando Estados Unidos politiza el tema de Israel, el único que sufre es Israel. Esto no es un tema de demócratas contra republicanos. Estados Unidos, quien sea esté en el poder, el partido que esté dominando el Congreso, la presidencia, siempre vamos a estar del lado de Israel. Israel es el país, la nación más importante en cuanto a socios de Estados Unidos en la región y como tal siempre los vamos a apoyar. Es por eso que hemos estado, los gobiernos demócratas, sobre todo el de Obama, con Biden dentro de ese, apoyando grandes sumas de dinero, incluyendo un MOU para los próximos 10 años, con más de 30,000 millones de dólares dirigidos para apoyar a Israel, y esto no lo va a cambiar nada ni nadie. Pero en el momento en que en el 2015 el Congreso, controlado por republicanos, decide invitar al presidente Netanyahu al Congreso americano, saltándose al mismo Obama, en ese momento deciden politizar la relación con Israel y el apoyo. Y a partir de ahí esto ha sido un caos. Lo que tenemos que hacer es regresar a que el tema de Israel no sea un tema político, no sea un tema de partidos, sino que entendamos todos aquí que Estados Unidos, quien sea que esté en el poder, siempre va a apoyar a Israel y ese apoyo va a continuar independientemente de temas políticos internos de Estados Unidos. Gracias, Grisha. Larry, voy a regresar a la pregunta un poquito al revés. Si fuera posible que entonces Biden haría todo lo que Grisha dice que se debería hacer, la pregunta aquí es, ¿Biden puede? Es una pregunta que queda en el aire. Tuvo 8 años para haberlo hecho. No vimos cierta claridad en esa parte, pero aparte tiene 78 años. La pregunta es, ¿puede hacer esa iniciativa que está pidiendo Grisha para el Medio Oriente? Pues uno hubiera querido que eso hubiera pensado antes de prometer en esta campaña, pero la realidad es que si vemos a su vicepresidenta, Kamala Harris, ella no es amiga del pueblo de Israel, como tampoco lo son sus compañeras de bancada, ¿no? Anita Ortiz Casio y otras tantas que lo único que son radicales del Partido Demócrata, y eso es lo que está dominando hoy por hoy, o va a dominar al gris Joe Biden, ¿no? Que en realidad pues le encanta prometer, le encanta decir que él es el mismísimo Mesías, pero en realidad es que su actuación durante los últimos 8 años fueron muy pobres. La realidad es que el presidente Trump hizo más en 47 meses que lo que ha hecho Joe Biden en 47 años. O sea, mi punto de vista es que Joe Biden debe de retirarse, disfrutar de jugar golf, ¿no? Pero en realidad ya no está pues para llevar y liderar el país más grande económicamente hablando del mundo. Y a veces hay que pararse en alto y tomar una posición muy firme, como lo ha hecho el presidente Trump. Al presidente Trump no le tiembla la mano para algo que sea importante para la región y para Israel, ¿no? Sin duda, pues hasta su cuñado, él tiene familia judía, ¿no? Entiende perfecto lo que representa Israel y líderes mundiales no le ven la cara, ¿no? Bashar al-Assad, en cambio con el líder sirio, en cambio con Barack Obama, no nada más permitió que creciera ISIS a niveles enormes, sino durante el periodo de Obama-Biden, pues lanzó guerras químicas a su propia población en varias ocasiones. ¿Y qué hizo Obama-Biden? Absolutamente nada. Afortunadamente, con el liderazgo fuerte del presidente Trump, que en eso se necesita un líder fuerte, un líder que esté dispuesto a encarar a todo este tipo de personas y de negociar para que el mundo sea mucho más, un mejor mundo para todos, es sin duda Donald Trump. Muy bien. Tengo muchísimas preguntas que me llegan del público y unas buenas que nos mandaron antes, entonces les voy a pedir que tratemos de tener respuestas lo más cortas posibles. Grisha, me quiero referir a este tema nuevamente de la edad de Joe Biden, porque hay algo que no queda claro. Si toma la presidencia a los 78 años, 4 años de mandato, y luego si se fuera a reelegir por otros 4 años, lo veo un poco complicado. Ojalá que Dios le dé 120 años de vida, pero me queda muy claro que lo que está haciendo es dejar en su lugar a su vicepresidenta como al mando de una nación. Y no sé si el voto de los americanos precisamente es por ella. ¿Qué nos puedes explicar por qué es como complejo haber acabado con un candidato tan grande? Mira, el voto, a fin de cuentas, en Estados Unidos no es solamente por el presidente, es por el presidente y su vicepresidente. El hecho de que Trump tenga a su lado a alguien tan escondido en las sombras de él
como lo es Pence, que ha tenido un fracaso rotundo en todo lo que ha hecho específicamente en el tema de la pandemia, es otro tema. Pero aquí estamos votando no solo por presidente, en Estados Unidos se vota por los dos, se vota por la boleta como equipo. Y honestamente, el igualar o de alguna manera decir, como lo hizo ahorita Larry, que Kamala Harris de alguna forma está en la misma bolsita como estos miembros un poco más radicales del Partido Demócrata, es como decir que todos los miembros del Partido Republicano son como el Tea Party. A ver, todos los partidos tienen miembros radicales. Eso no quiere decir que Kamala Harris comulgue con las ideas que tienen estas mujeres a las que está haciendo referencia y que ella determine que de alguna manera Israel es el enemigo. Tenemos a una persona muy capaz en el papel de vicepresidenta, que es el caso de Kamala Harris. Es una persona que tiene experiencia, que tiene mucha visión en cuanto al cambio climático, en cuanto a proteger al planeta, en cuanto a restringir el uso de energías no renovables, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a todos los grupos que están en una clase protegida. Y perdón, entre ellos están la comunidad judía también, porque como saben, cuando alguien tiene que buscar a un conejillo de indias o una razón por qué las cosas no están jalando bien, sabemos muy bien que en la historia mundial los judíos generalmente están en desventaja. Entonces, ella entiende esta razón de ser de un gobierno que protege a todas las minorías y a todos los ciudadanos, no solamente a la raza o a la clase predominante. Entonces, tenemos a una persona que sí, tu punto es muy válido. Biden es una persona de avanzada edad y probablemente existe una gran posibilidad de que algo pase de aquí a los próximos 8 años, en donde Kamala Harris podría ser nuestra primera presidenta de minoría y mujer, lo cual sería un gran honor para nosotros. ¿No te parece que están como queriendo ganar los votos a través de mostrar que podría ser la primera mujer a llegar a la presidencia, un poco por mostrar esa voluntad de igualdad más allá de la capacidad que tiene el candidato que tienen? Pues mira, realmente todos nosotros hemos investigado en gran parte a Kamala Harris y voy a ser bien honesto y transparente aquí. Mi primera opción era Kamala Harris para la presidencia, no necesariamente Joe Biden. Obviamente, bueno, escogimos a Joe Biden, es una persona muy centrista que va a calmar el péndulo, que va a hacer que este movimiento tan extremista de los dos lados que nos lleva a tener a un populista como Trump en el poder, pues obviamente se tranquilice y volvamos otra vez al mundo centrista en donde no estamos tan polarizados. Pero insisto, si Biden es el presidente y eventualmente le tiene que pasar la batuta a Kamala Harris, creo que no podríamos estar como nación, definitivamente como partido y como americanos y en el mundo en una mejor situación. Larry, ahora tengo que hablar un poquito de las deficiencias que tenemos con Trump. Primero que nada, no llega siendo un político. Joe Biden sí trae sus 42 años de experiencia política y Trump llega y muchas veces calificado como un payaso. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso y esa manera de haber tomado el poder sin la experiencia necesaria? Pues mira, la realidad es que el presidente no traía necesariamente experiencia política, pero traía mucho sentido común. Y creo que parte de ese sentido común le decía que Estados Unidos iba en la dirección equivocada. Por eso mismo él decidió, pues la verdad lo motivó, pues el desastroso, los desastrosos 8 años de Biden y Obama, pues cómo dejó a Estados Unidos mal parado, no que no fueran carismáticos. Pues, Joe Biden y Barack Obama podrían sacar el premio de ser carismático, pero lo que necesitas en un líder no es nada más que sea un líder carismático. Eso está bien, pero no es suficiente, ¿no? O sea, sabemos que los grandes líderes, un Winston Churchill, no era carismático. Abraham Lincoln, pues tampoco lo era, ¿no? Y el fundador de nuestro partido. La realidad lo que necesitas en un líder es un líder estratégico, un líder que tenga visión, un líder que sepa a dónde quiere ir. Y lo que pasa con Joe Biden es que no sabe a dónde quiere ir, no sabe si quiere ser el presidente en los próximos 4 años, y entonces pone a una mujer que definitivamente va a tomar las riendas del gobierno y ella no le corresponde porque es la vicepresidenta. Candidato, ¿no? Y a fin de cuentas, Joe Biden aquí, pues, olvídate la edad, la verdad es que hay gente de 90 años que tiene una energía que parece de 60, otros de 60 que parecen de 90, pero lo muy cierto es que Joe Biden no tiene la energía. Es muy cierto que Kamala Harris, no se nos olvide, fue una de las pocas senadoras demócratas que hace solamente un año promete este apoyo a Israel, pero fue una de las pocas que votó en contra del acta de seguridad en el Medio Oriente, que entre tantas cosas fortalece la seguridad para Israel, ayuda a que pueda apoyar en contra de los boicots que otras naciones hacen de Israel. O sea, la verdad dice, amo Israel y hace este tipo de cosas. Ahí está, ella está en récord
votando en contra de eso, y no nada más de eso, del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que todos los empresarios en México, Estados Unidos y Canadá han dicho que ha sido lo mejor que le puede haber pasado a la región. Ella votó en contra del comercio, en contra de Israel, en contra de la relación México-Estados Unidos, en contra de la relación Estados Unidos-Israel. Y es evidente que ella es gran amiga de las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que no han sido amigas de Israel, ni lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues la realidad es que aquí lo que necesitamos los próximos 4 años es que Estados Unidos siga fortaleciéndose, entrando a las disputas necesarias, como es con China. Tampoco le tembló la mano. Lamentablemente, con Obama-Biden, China creció desproporcionadamente y afectó intereses de Estados Unidos de una forma severa, de empresarios norteamericanos. Y el presidente Trump es frontal y lo ha dicho. Y él va a asegurarse que China trate bien, que trate bien y trate mejor a los empresarios norteamericanos. En ese sentido, Grisha, ¿cómo será, por ejemplo, México si Biden es el presidente? ¿Qué te imaginas que pasa en la relación bilateral? Muy bien, y esto es un punto en donde yo sé que Larry y yo estamos de acuerdo, ¿ok? La relación México-Estados Unidos trasciende quién está en la Casa Blanca y quién está en Palacio Nacional. Es una relación hecha por humanos, por empresas, hay un comercio saludable. El TEMEC sin duda es un buen tratado. Obviamente Estados Unidos y el presidente Trump obligó a México a entrar en una renegociación del TEMEC a través de amenazas de elevar aranceles, llevándolo a que pues, no le quedara de otra más que entrar en esa negociación. Pero sin embargo sí es un buen tratado que es importantísimo para nuestros dos países, pero insisto, la relación de los dos países trasciende quién está al frente del país. Ahora, el tener a un presidente u otro en la Casa Blanca o en México, cuando tú me preguntas qué va a pasar cuando tenemos a Biden en la Casa Blanca, lo que va a haber es una presidencia y una administración profesional. Es decir, no a un presidente que dependiendo de qué lee en sus tweets o qué lee o qué ve en la televisión en Fox News, puede ser que esté de buenas o de malas y dependiendo de eso puede arremeter, de manera que un día dice que México es un paraíso y es el mejor amigo de Estados Unidos y al siguiente dice que la mayoría de los migrantes que van de México a Estados Unidos son violadores, narcotraficantes y delincuentes. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una administración Biden? Pues es profesional. Ahora, la pregunta constante de qué va a pasar con la relación con México, independientemente de que trascienda quién está en la Casa Blanca, y esto lo tengo que decir con toda sinceridad y transparencia, la relación con México, más allá de que funciona perfectamente bien, no es un tema que le preocupe a Estados Unidos. Entonces, los americanos no se la viven, por más que quisiéramos pensarlo así, no se la viven pensando cómo habrá amanecido México hoy, cómo será la relación con México. No. ¿Por qué no se preocupan? Porque la relación con México está bien, independientemente de quién esté al frente del gobierno. Estados Unidos tiene muchos otros problemas que arreglar, entre ellos, sin duda, el Medio Oriente, sin duda, la relación con Israel, sin duda, cómo controlamos a Irán, sin duda, todo lo que está pasando con China y Rusia y el hecho de que el resto del mundo está fuera de control por este vacío de liderazgo que ha dejado Estados Unidos. Entonces, dentro de ese gran ámbito de problemas que existen en el mundo, que Estados Unidos de alguna forma ha dejado atrás, México está en un lugar muy bajo y no porque sea malo, simplemente porque las cosas están bien. Más allá de lo que ha hecho Trump, que es obligar a México de alguna manera, insisto, con amenazas de aranceles, de convertirlo en un muro para que proteja a Estados Unidos de migrantes que buscan asilo y buscan que son refugiados, más allá de eso, eso no pasaría con una administración de Biden, porque Biden sería una administración que respeta a México como un país que tiene valor intrínseco, que su ambiente merece cuidarlo, sus trabajadores merecen cuidarlos y además no lo ve como un peón que está a las órdenes de lo que Trump diga y si no responde, pues ¿qué crees? Ahí te van tus aranceles del aluminio, del acero, de agrícola y todo lo demás, que es la única palanca que Trump tiene para forzar a México a hacer lo que ellos quieren que haga. Larry, creo que la pregunta ya te la dio tu contraparte. Contesta cualquiera de las partes que dijo. Pues mira, yo creo que es evidente que lo que veríamos con Biden y Obama, bueno, ahora sería Biden, Kamala Harris prácticamente, veríamos ignorar a México como lo hicieron durante 8 años. ¿Qué nos deja la administración de Biden de esos 8 años? Porque eso yo creo que nos enseña bien. Si lo que ha hecho es eso, pues nos deja muy bien claro qué va a hacer en los próximos 4, si él fuera el presidente, que afortunadamente no será el caso. Pero ¿qué nos dejaría? Pues, ¿qué nos dejó
Biden nos dejó, según esto, mucho respeto a México, pero una incursión muy seria, muy severa a la soberanía mexicana con el Rápido y Furioso, que aparte fue fallido, o sea, nada más no lo pudieron implementar y aparte fue una incursión a la soberanía mexicana. No nada más eso, las jaulas migrantes que tanto se jactaron los demócratas y se burlaron del presidente Trump, las dejó Biden-Obama. Biden-Obama fueron los que más deportaron, a pesar de esta retórica de ellos tan buenos para los migrantes y que los adoran y los quieren. Biden-Obama, tras bambalinas, de una forma sigilosa, fueron los que más deportaron a millones de mexicanos en su periodo, ¿no? Entonces, esta doble moral que Biden, Obama y ahora sería Biden, Harris han manifestado es impresionante, ¿no? Yo creo que lo que recibimos con el presidente Trump es claridad, transparencia. Cuando algo no le parece, lo dice de frente, pero es un hombre estratégico. Sabe perfectamente hacia dónde tiene que llevar a Estados Unidos en los próximos 4 años, sabe dónde tiene que estar situado Israel en este cosmos tan importante que es la relación Estados Unidos-Israel. Y definitivamente la relación Estados Unidos-México ha florecido bajo Donald Trump y florecerá en los próximos 4 años más, porque requiere de todavía un trabajo conjunto, pues ahora con la lucha contra el narcotráfico y otros tantos pendientes que siguen existiendo en la relación bilateral México-Estados Unidos, pero la verdad es que hemos estado en buenas manos, hemos visto resultados concretos y así estaremos viendo con el presidente Trump en los próximos 4 años. Larry, perdón que sea incisivo un poco en esta parte, pero ¿cuál es el Trump de los próximos 4 años para la relación con México? Ya me quedó claro que tienes unos puntos de vista absolutamente contrarios respecto a Joe Biden, pero ¿qué va a hacer Trump los próximos 4 años? Para empezar, quiero recordar que vamos 8 meses con una frontera terrestre cerrada, por COVID o por lo que quieras, pero le cae, ahora sí que como dicen, como anillo al dedo. Y no ha una situación relevante de la relación, excepto por haber cerrado relaciones comerciales importantes con China derivado del COVID, pero de ahí en fuera no vemos que tenga acciones emprendedoras hacia México. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. El primer acto más importante que se está olvidando es el TEMEC. El TEMEC es una acción decidida en donde Donald Trump está apoyando el comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Es una acción que no se dice fácil, pero no lo es. Tuvo que negociarla con el Congreso. Dicho sea de paso, los demócratas la retuvieron por añadirle más temas laborales difíciles para cumplir a México, pero ese fue el costo que se tuvo que hacer. Lamentablemente los demócratas no entienden que la realidad laboral en México es diferente, pero aún así, pues el presidente Trump vio que el acuerdo comercial era vital y lo logró pasar. Ese es un acuerdo muy importante y no es menor, es mayor. No nada más eso, el conflicto con China le va a generar a México, le puede generar a México, si México toma buenas políticas públicas, le puede generar grandes oportunidades a México. El TEMEC va a crecer y no es por suerte. El comercio bilateral México-Estados Unidos en 2019 se convirtió en el número 1 para Estados Unidos. Este es un logro muy importante que dejó atrás a Canadá y a China gracias al apoyo decidido del presidente Trump. En desempleo, el presidente Trump pre-COVID logró las tasas de desempleo más bajas en la historia moderna de Estados Unidos, más bajas de los hispanos, las tasas de desempleo más bajas para afroamericanos y también para anglosajones. ¿Qué más ha hecho? Pues obviamente ha hecho un acuerdo migratorio, porque no todo es comercial, pero nada más terminando el tema comercial, va a acrecentar el TEMEC de 600,000 millones de dólares que está hoy el comercio bilateral a $1 trillón. ¿Eso qué representa para México? Va a representar millones de nuevos empleos y miles de millones de dólares de inversión de empresas norteamericanas, debo decir, siempre y cuando México tenga políticas públicas adecuadas. Pero eso es un hecho histórico, la verdad, apoyado a las micro, pequeñas y medianas empresas con el TEMEC y también el establecimiento de ley y orden y también con el capítulo 26 del TEMEC una armonización regulatoria que también es vital en esta región. O sea que estos son nada más unos actos en el tema comercial, el tema migratorio, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que ha logrado bajar los flujos de cruces ilegales, no nada más de México a Estados Unidos, que era muy importante, sino también los cruces ilegales con un trabajo conjunto con México
de Centroamérica a México. Entonces, aquí te tengo dos grandes ejemplos que han cambiado totalmente la relación México-Estados Unidos por bien para México y para Estados Unidos. Grisha, tú en un comentario, en alguna entrevista, comentaste que a Trump no se le debe de subestimar. Las encuestas muestran, en la mayoría de ellas hoy en día, como hace 4 años, que el candidato demócrata podría ganar. Pero tú mismo lo has dicho, a Trump no hay que subestimarlo. ¿No te parece que nos puede dar una segunda sorpresa? Sí, sin duda. Y más allá de Trump, digo, Trump, subestimarlo, creo que todos conocemos a Trump. Si un beneficio tiene Trump es que es transparente y lo que dice que va a hacer lo hace, y como lo hace le da igual cuáles sean las repercusiones a nivel de Estados Unidos o del mundo. Entonces, en ese sentido, no quisiera yo quedarme con la palabra de no subestimemos a Trump. Creo que todos sabemos quién es él. A quien no hay que subestimar son los electores que gustan de tener a una persona populista. El grupo que más apoya actualmente a Trump en su presidencia y en su posición de buscar la presidencia nuevamente, pues son hombres blancos entre 35 y 45 años sin educación universitaria. Entonces es un grupo muy peculiar que además resulta que es el grupo que tiene más odio hacia la comunidad en Estados Unidos en general porque se sienten olvidados. Y sin duda puede pasar algo como pasó hace 4 años. Nosotros a estas alturas ya nos sentamos en nuestros laureles como demócratas, supusimos que habíamos ganado y obviamente la sorpresa y el shock el día de la elección fue que no. Y aunque actualmente en voto popular alrededor de la nación tenemos ventaja entre 7 y 10 puntos porcentuales, y en los estados bisagra, salvo 2 de ellos, tenemos una ventaja entre 4 y 5 puntos, a pesar de eso no damos por hecho que vamos a ganar. Obviamente tenemos que ganar por lo menos 3 estados para tener el gane, y esos son Pennsylvania, Wisconsin y Michigan. Sin esos estados, cualquiera de los 2 candidatos no lo va a ganar. Pero más allá de eso, y quiero ser bien claro y enfático en este tema, si Biden no gana por un margen significativo, y aquí estamos hablando que se necesitan 270 votos del colegio electoral para ganar, y Biden no gana por lo menos 290 o 300 en total, esto va a llevar a que esta condición o esta vacuna, por decirlo de alguna manera, que los republicanos se han estado poniendo, que dicen que hay fraude electoral a través de un sistema de votos que ha funcionado desde la guerra civil, que todos usamos, Larry y yo votamos a través de ese sistema, en uno de los sistemas de correos más seguros del mundo, pues seguramente van a aplicar esa vacuna, en donde llevan ya meses diciendo que hay fraude electoral, supuestamente, y que eso lo van a usar para llevar a la Corte Suprema en esos estados bisagra, en donde a lo mejor Biden ganó por un margen mínimo. Y con eso, si se van a la Corte Suprema, pues sin duda nosotros como partido estamos en gran desventaja, pues porque Trump insistió en llevar a Amy Coney Barrett, una juez ultra radical de derecha, a la Corte Suprema, y obviamente esto pues sin duda nos deja completamente desprotegidos. No estoy diciendo que Trump no estuviera en su derecho, simplemente pues que a lo mejor no eran las formas, y su insistencia en llevarla pues sin duda nos deja en una situación similar a la que tuvimos con Gore y Bush en el año 2000. Larry, si nos puedes ayudar en esta parte, explícanos un poco a los que no tenemos tan claro el sistema electoral, y más allá de eso, esta parte de que Trump ha dicho que si la elección no le favorece, va a impugnarla. Claro, Emilio, con todo gusto. La realidad es que Grisha y yo lo hemos platicado a detalle, porque nuestro interés es que los norteamericanos voten, para empezar, voten lo que quieran votar, ¿no? Pero que voten los que viven aquí en México. Y definitivamente es un sistema complejo porque para empezar, votar desde México pues requiere que te registres con mucho tiempo en antelación, y una vez que te registras te autorizan, ya que te autorizan te mandan la boleta. O sea, para registrarse me decía alguien, oye, ¿puedo ir el lunes a votar a la embajada? Pues no, así no funciona, ¿no? Tienes que haber pedido tu voto desde enero, si es que bien te va, ¿no? Hay unos estados que son todavía más burocráticos, pero pides tu voto y esto pues te puede tardar 4 o 5 meses el voto, que pues,
esto tendrá que reformarse, esperemos pronto, ¿no? Pero el sistema electoral lo que permite es que estados particularmente no tan representativos como lo ha sido Ohio, Pensilvania, Michigan, yo emito mi voto en Ohio, entonces entiendo la dinámica de lo que pasa en ese estado del Midwest, y definitivamente el que gana, gana el voto electoral, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, creo yo, de este proceso. Pero el afirmar que la Suprema Corte de alguna forma no sería justa con los demócratas, yo creo que es una, pues la verdad, es una extensión muy larga de algo que es incierto. Los jueces, todos los 9, sean puestos por un demócrata o un republicano, creo que a cualquiera y a toda la nación nos queda claro que son personas de bien, personas éticas y personas que van a seguir lo que la Constitución pues les comanda, ¿no? O sea, no son personas que van a ir improvisadas y que van a tratar de hacer que sus candidatos ganen. Así no funciona la Suprema Corte. Por algo es una de las instituciones más respetadas por todos los norteamericanos, sean demócratas, republicanos o independientes. La jueza ahora de la Suprema Corte, Amy Coney Barrett, es una mujer forjada en la ética, siempre ha sido muy transparente y muy correcta. Su ideología no debe de jugar un papel, ideología religiosa no debe jugar un papel, ¿no? Como Dianne Feinstein y otros demócratas han tratado de pintar. La realidad es que ella será una juez que sustentará sus decisiones en la Constitución de Estados Unidos. Entonces, si esto llegara a la Corte, que no lo veo factible porque el presidente Trump ganará por un margen lo suficientemente amplio, que Joe Biden, pues esperemos muy rápido, desistirá y dirá que habrá perdido. Entonces, no será necesario ir a la Corte, y de ir a la Corte será justa con los demócratas y con los republicanos, los 9 jueces de la Corte. Entonces, yo creo que definitivamente Estados Unidos y la democracia de Estados Unidos no está en juego, gane quien gane. La democracia siempre ha sido un elemento importante de Estados Unidos desde su fundación, y lo que es preocupante es que Joe Biden no ha salido en público a decir que él sí retacaría la Suprema Corte, y eso sí es un riesgo porque la Suprema Corte por décadas ha sido una corte de 9 jueces, y pues pareciera que Joe Biden quiere retacar la corte nada más para que se tilde de una ideología particular. El presidente Trump no hizo nada mal al votar y al proponer a una jueza. Lo hizo Obama también unos meses de salir de gobierno. Él nominó a Merrick Garland. No la aprobó el Senado, pero tenía todo el derecho de nominarla. Pero eso sí, los demócratas de doble moral, pues no les parece que lo mismo que hizo Obama haga Trump. Ahora, les dio mucho coraje que el Senado sí lo aprobó y no aprobó a Merrick Garland en su momento. Pues es el tema de los senadores. A fin de cuentas, ellos deciden en qué se involucran o no. Pero yo creo que para redondear, la realidad es que el presidente Trump ganará con un margen lo suficientemente grande para evitar cualquier tipo de controversia del lado demócrata. Oye, Larry, tengo que hacerte una pregunta. Hace exactamente 4 años, en un programa con Carlos Loret de Mola, tú dijiste que tú no ibas a votar por Trump. Y hoy veo que eres un acérrimo seguidor y cuidas bastante los temas referentes a Trump. ¿Qué cambió para que hoy digas lo que dices a comparación de hace 4 años? Muy, muy buen punto, y gracias por comentarlo, Emilio. Pues mira, la realidad es que ya vi a Donald Trump en acción. A mí me daba miedo un poco lo que decía él en campaña. Yo me iba por lo que decían los medios de comunicación sobre él, y la realidad es que yo vi a un Donald Trump con una acción determinada, con un cuidado para que América sea grande, como él lo ha dicho. Y a su vez, él también ha venido entendiendo cada vez más la importancia estratégica de México, la importancia estratégica de los 37 millones de norteamericanos de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Y he visto acciones decididas que ha tomado en favor de esta gran relación bilateral, que a fin de cuentas es lo que yo primero apoyo, una gran relación bilateral fuerte, una relación bilateral que beneficie a los dos pueblos, y eso es lo que veo yo en Donald Trump.
Entonces, afortunadamente sus acciones me han comprobado diferente, ¿no? Yo he visto a través de sus acciones que es un hombre de acción, que es un hombre de bien, que es un hombre que ha cuidado los intereses de Israel. Pues yo siendo judío obviamente me interesa suficiente y mucho que cuiden a Israel y cuiden a nuestros compatriotas por allá. Y pues en eso he visto a Donald Trump, un hombre que no le tiembla la mano si la decisión es mover la embajada a Jerusalén, a diferencia de cualquier otro político anterior. Él lo hace porque cree firmemente en la relación, por ejemplo, con Israel, o si se trata de renegociar un acuerdo para que sea todavía mejor para toda la región y crear el TEMEC, si se trata de hacer un acuerdo histórico con México para el tema migratorio, bajar las grandes cifras de migrantes que llegan a México y llegan a Estados Unidos, lo hace. Es un hombre de acción y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años va a ser la lucha contra el narcotráfico y yo aplaudo eso porque en México sí que hace falta alguien o que las dos naciones se junten para resolver el tema de inseguridad y de todo tipo de actos criminales que se han venido dando en el país y esto requiere de un trabajo conjunto México-Estados Unidos. Gracias, Larry. Trato de ser lo más parcial posible entre los dos grupos, pero necesito hacer la siguiente pregunta, Grisha, en este caso. Sin lugar a dudas, Trump es el cuate que pega en la mesa, que grita o que se burla y arregla los problemas de una manera diferente, pero sin lugar a dudas ha sido el presidente que le ha convenido más a México, yo creo que de los últimos 100, perdón, a Israel, por lo menos por los últimos 100 años. No podemos negar los tratados de paz que vinieron por donde no se imaginaban, con países donde no creíamos que iba a ser el inicio de las relaciones de paz, y es muy claro que lo está haciendo bien. Biden, si bien es cierto, ha vivido del presupuesto 42 años, o sea, tuvo la posibilidad de haber hecho una cantidad importante de iniciativas en su momento y no los hizo. ¿Qué puede hacer en este momento un candidato como Biden, a diferencia de un Trump que entrega resultados a la mano del pueblo judío, por ejemplo? Perdón, voy a diferir un poquito aquí. Esta es nuevamente una situación en donde Trump se pone la estrellita en la frente como si él hubiera hecho todo. Perdón, Israel no depende completamente de Estados Unidos. Estos tratados y el arreglar la relación con los Emiratos, con otros países del mundo musulmán, ya estaban encaminados. ¿Sí? Que resultó que Trump a lo mejor le dio un empujón y de alguna manera llegó y logró cerrar esto, porque además le beneficia, entre eso está la venta de múltiples jets F-35, en donde por todos estos temas pues logró que de alguna forma Israel no se opusiera. Esa venta de los jets pues es un tema delicado, habría que ver más en dónde están realmente los intereses, pero insisto, este tema de arreglar las relaciones con el mundo musulmán ya venía encaminado antes de que Trump llegara al poder. Entonces, el decir que Trump solito y por sí mismo logró estos acuerdos, creo que es, si no una falacia, al menos una mentira, una verdad a medias. Por otro lado, pensemos en la postura y lo que lo acaba de decir Larry, ¿no? De que Trump ha logrado detener el flujo de migrantes a un punto maravilloso en donde se ha reducido en cierto porcentaje significativo. Ok, traslademos la postura de Trump a la Segunda Guerra Mundial, en donde 340,000 refugiados de Alemania y Austria salieron a otros países, en donde los recibieron con manos abiertas, brazos abiertos, entre ellos 900 personas que llegaron en un barco a Estados Unidos y Franklin Delano Roosevelt dijo, señores, ustedes son peligro para para la seguridad de Estados Unidos, por lo tanto media vuelta y se van de aquí. Si esta actitud que tiene Trump lo hubieran tenido tantos otros gobiernos que ayudaron al pueblo judío hace ya tantos años, pues entonces creo que nos daríamos cuenta que este no es el presidente que queremos para el mundo. La comunidad judía, Israel, siempre ha tenido apoyo por los movimientos de derechos civiles que tan fuertes han sido en Estados Unidos, los ha fondeado. Tenemos una tradición de asilo judía muy fuerte y creo que estas doctrinas y estas ideas que trae el presidente Trump van en contra de lo que es el espíritu de la comunidad judía y creo que, insisto, si hubiéramos tenido un presidente como él en esos tiempos, pues la historia hubiera sido muy, muy diferente. Entonces... Grisha, ¿qué entrega Joe Biden como evidencia de que lo ha hecho por el pueblo? O sea, hoy tenemos estos últimos acuerdos que hacen demasiado ruido a favor de Trump. ¿Qué entrega Biden de su periodo que tuvo con
con el periodo de Barack Obama para demostrar esta fuerte relación con el Estado. Hablemos de que Biden desde 1973, unos días o tiempo antes de la guerra de Yom Kippur visitó Israel. Él ha sido quien dijo poco tiempo después de eso que los $3,000 millones que iban a invertir en Israel iban a ser de los fondos mejor invertidos en toda la historia de Estados Unidos. Ellos se opusieron a la venta de armas a países enemigos de Israel. Ellos contribuyeron en gran parte al Iron Dome, David Sling, a los Arrows Anti-Rocket 1 y 2. Ellos fueron la parte fundamental del Joint Comprehensive Plan of Action y realmente en toda su carrera, y tiene un punto muy válido aquí, Larry. Es cierto que Biden no hizo todo lo que pudo haber hecho porque no era el presidente primero bajo Obama, y antes que eso era parte de un legislativo en donde ningún legislador por sí solo puede hacer todo lo que quiera. Sin embargo, sí demostró que todas las decisiones en las Naciones Unidas, en donde hubo un voto a favor de Israel, de hecho en 5 ocasiones en donde las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos votó en contra de Israel, y fue Obama bajo el auspicio y con el apoyo de Biden que votaron a favor de Israel. Entonces hay una historia larga de apoyo a Israel, tanto económico, tanto en las Naciones Unidas, tanto en visitas, tanto verbal como en acciones, en donde siempre ha mostrado Biden apoyo por el pueblo judío y por Israel. Sin lugar a dudas, yo creo que es una elección demasiado reñida y los resultados nos pueden mostrar resultados bastante complejos en una época en la que tenemos una cantidad importante de problemas tanto internos en Estados Unidos como en el mundo entero. Y a ese tema me quiero referir ahora, a la economía mundial, pero especialmente a la que se deriva de Estados Unidos. Trump ha firmado uno tras otro cantidades importantes de dinero para la economía, que no es el dinero de Trump y no es la decisión de Trump, es la decisión de Estados Unidos, es la voluntad de sus senadores, de los partidos. Me queda claro que es un grupo importante de gente. Pero se nos vienen 4 años muy complejos. ¿Cuál es la propuesta económica respecto a los próximos años y sacar adelante tanto al país como a la economía mundial de los dos candidatos? Si quieres empezar, Larry, sería muy bueno. Tienes apagado tu micro, Larry. Gracias, Emilio. Pues yo creo que lo más importante aquí es lo que hemos visto inclusive en este último trimestre, un crecimiento de 33% sobre el anterior. El presidente Trump está decidido a que la economía norteamericana y por ende el impacto que tiene Estados Unidos en la economía global siga creciendo. Es un hombre que entiende la economía, porque a diferencia de Joe Biden, que ha vivido del erario público toda su vida, ¿verdad? Estos casi 50 años, Donald Trump sabe qué es pagar la nómina, sabe qué es ser empresario y arriesgarlo, perderlo todo y volverlo a ganar. O sea, es un hombre con mucha tenacidad y definitivamente alguien que entiende desde los pequeños y medianos negocios hasta los grandes, una relación que tiene con los empresarios pues bastante positiva, ¿no? Hay veces que sí, les exige a los empresarios que hagan más inversiones en Estados Unidos, como lo han venido haciendo muchos de ellos, creando grandes cantidades de empleo. La reforma fiscal creo que fue un logro importantísimo del presidente Trump, que le ha dotado a la clase media y a la clase baja, les ha regresado dinero a sus bolsillos, por eso ha sido parte de este gran boom económico que ha vivido Estados Unidos. Lo vimos hasta febrero, hasta pre-COVID, el gran alcance económico que estaba teniendo Estados Unidos en todos los sentidos de la palabra y en el crecimiento. Pero no nada más eso, el desempleo estaba en sus más bajos porcentajes. Ahora, ¿qué esperar en los próximos meses? El presidente Trump entiende que Estados Unidos tiene que salir adelante, a diferencia de Biden, que quiere volver a cerrar Estados Unidos porque no entiende cómo funcionan los factores económicos y es de pena que en sus 47 años o más de gobierno no sabe. Él cree que la solución de la pandemia es que todos estén en su casa y aunque suena pues románticamente muy positivo, sabemos que todos tenemos que salir a trabajar y ganarnos el dinero, hay que protegernos sin duda, por eso el presidente Trump ha sido un propulsor grande de que se encuentre la vacuna, le ha dado cientos de millones de dólares a la industria farmacéutica, pero ¿qué también ha hecho? Él ha prevenido que industrias enteras colapsen. La industria aérea, por ejemplo, gracias al apoyo decidido del presidente Trump y el dinero que les dio, pues han permanecido en el aire, por decirlo de alguna forma.
han permanecido los empleos en estas empresas aéreas, entonces ha podido salvaguardar trabajos de los norteamericanos y de igual forma le ha dotado a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas de dinero para que tengan en los periodos difíciles de esta pandemia, y eso ha ayudado a que no haya mayores cantidades de desempleo. También les ha mandado cheques a los desempleados para que tengan dinero en sus bolsillos para alimentar a sus familias. ¿Y qué ha hecho en la relación, por ejemplo, bilateral tan importante, las cadenas de valor entre México y Estados Unidos, que él trabajó de la mano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que rápidamente abrieran las partes que estaban impactando a la industria norteamericana, porque estaba interrelacionado México, Estados Unidos en la industria también, y permitió entonces que las empresas americanas se reactivaran nuevamente. Entonces, yo creo que lo que necesitamos en los próximos 4 años es un empresario tenaz que sabe lo que es la economía y no un burócrata que lleva pues, casi 50 años y ya debería de retirarse del gobierno y retirarse en general. Entonces, pues yo creo que Donald Trump es claramente la respuesta que necesitamos en los próximos 4 años. Perdón. Grisha, tu comentario respecto a la propuesta económica de Joe Biden, que será fundamental para los próximos años. La propuesta económica es, primero que nada, el impulsar las energías verdes, que, insisto, cumple dos propósitos. Uno es realmente el futuro del mundo, no solo de los Estados Unidos. Hay mucha tecnología, hay muchos trabajos ahí. Sin duda, va a revolucionar el mercado, tanto en autos, en aviación, en todos los aspectos del ser humano, pues va a cambiar eso. No vamos a enfocarnos en intereses específicos de amigos cercanos de Trump, que a lo mejor están en la industria energética de fósiles, de no renovables, y sin duda no va a tratar una administración Biden a México como un peón, no lo va a amenazar con aranceles y no va a decirle si no cumples con mis caprichos, entonces te vamos a subir los aranceles en múltiples productos. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que es una relación mucho más saludable, no solamente con Estados Unidos, sino con el mismo Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, habla Larry de cuánto ayudó el presidente Trump a los ciudadanos mandándoles dinero para que salgan de la crisis del COVID. Una crisis que en gran parte es culpa del gobierno del mismo Trump, por haber ignorado a los científicos y a los expertos. Pero recordemos que este dinero no es de Trump. A mí me llegó un cheque firmado por el presidente Trump, una carta firmada por el presidente Trump, por mis hijos y mi familia, por ser americanos, pero este es dinero de aquellos americanos que pagamos impuestos. Y esto fue aprobado además por el Congreso, un Congreso de los dos partidos. Entonces, no es que Trump nos haya hecho un favor de una u otra manera, simplemente es una táctica, una práctica que ayuda a tantos americanos que están en tantos problemas tan serios. Ahora, es interesante como por un lado los republicanos y los trumpistas particularmente hablan de que no quieren un gobierno socialista o socialdemócrata en donde el gobierno ayude a los menos afortunados. Y sin embargo, estos cheques que se enviaron, pues realmente es una práctica socialdemócrata. Es una práctica en donde a los menos afortunados y los que necesitan ayuda, pues para eso está el gobierno y para eso está el dinero de los impuestos, para ayudar a los menos afortunados. Entonces, de alguna manera decir que no, eso nunca es el rol del gobierno y que de alguna forma tenemos que ayudar solamente a los más ricos, que fue lo que procuró hacer el gobierno de Trump al darles un descuento de sus impuestos de más de $1 millón de millones de dólares, que además aumentó significativamente la deuda de Estados Unidos, que a la hora de que llega la pandemia pues nos pone en una situación mucho más precaria, por ayudar a los más ricos y a Wall Street y al top 1%, para que pues supuestamente con ese ahorro en impuestos se contrataran a más personas, que realmente no ocurrió. Lo único que hicieron fue darle más dinero a los directores generales, a los inversionistas y a la recompra de acciones. Pues se ve claramente dónde están los principios fundamentales y los intereses de un partido como es el de Trump. Muchísimas gracias, Grisha. Voy a avanzar a la pregunta final y voy a pedirles a todos los que tengan preguntas que lo escriban en este momento en el chat. Al término de esta última pregunta que yo voy a hacer, voy a conceder la palabra a Isaac Arsen, que tiene las preguntas que el público ha estado escribiendo, todas muy interesantes. Algunas las hemos tratado de tocar durante la plática, pero les pedimos a todos que este es el momento de poderlas compartir. Y como última pregunta de mi parte, en la moderación que tenemos es la siguiente. Y Larry, quiero empezar contigo. La elección es republicanos contra demócratas, es dos ideologías de dos partidos, es Trump contra los que están en contra de Trump.
¿cómo la defines desde tu punto de vista? Porque a mí me queda claro que hay un candidato que hace demasiado ruido, que es el presidente actual y es el que hay que ver si cambiamos. Pero entonces el candidato demócrata tiene una propuesta nueva para tomar el lugar o simplemente es la contra de Trump. No, mira, yo creo que el presidente Trump le queda claro que él es presidente de todos los norteamericanos y respecto de que si son demócratas o son republicanos, lo que sí al presidente Trump le queda muy claro también es que en Estados Unidos tiene que prevalecer la ley y orden. No importando si son demócratas o republicanos o quien sea, ante todo es la ley y orden y él se va a asegurar de que haya ley y orden en Estados Unidos, pero también los gobernadores juegan un papel central y los gobernadores demócratas, varios de ellos han jugado política con el tema de seguridad y ahí es donde el presidente Trump pues no tiene, la verdad no tiene palabras gratas porque es una persona directa y él va a encarar a quien sea necesario para establecer que haya ley y orden y que verdaderamente Estados Unidos crezca y siga creciendo y que pueda entonces él sacar junto con su administración a Estados Unidos de esta pandemia y no nada más Estados Unidos, porque la vacuna que él tanto ha invertido para encontrar o el tratamiento, pues le va a representar a México y al mundo pues una ganancia en salud para todos los seres humanos, pero él sí va a sentar a China y le va a responsabilizar lo que sea necesario, porque China tiene una gran responsabilidad en esta pandemia que no ha asumido. Entonces, Donald Trump sí los va a sentar y sin duda Donald Trump va a exigir que ellos se hagan responsables y qué bueno tener al frente de la Casa Blanca una persona muy sensata, pero también una persona que no deja que nadie lo pisotee. Muchas gracias y gracias por tu participación, Larry. También, Grisha, tu cierre respecto a esa parte. ¿Qué pasa con este Biden? Es un Biden que va a la defensiva y es atacante contra el presidente en turno. ¿Es el voto en contra o es a favor de Biden? A ver, y aquí sí vamos a ser bien honestos. En el caso de los republicanos, más del 60%, probablemente 65%, están votando por Trump, por su pasión que tienen por él. En el caso de los demócratas, más del 60% están votando no por Biden, sino están votando en contra de Trump. Eso es un hecho, eso es una realidad y así es como son las cosas y hay que decirlas claramente. Pero el punto importante aquí es que Trump, insisto, no es republicano. Claro, esa es la cobija que se puso para ganar la presidencia y para de alguna manera pues obtener los votos que sea que obtenga en esta elección. Pero sabemos que no es republicano desde que ningún expresidente republicano se ha declarado a favor de Trump, ningún excandidato a presidente republicano lo ha hecho y hay más de 500 elementos que son de seguridad, de inteligencia nacional, ex republicanos, grandes figuras republicanas que todas se han pronunciado a favor de Biden. ¿Por qué lo han hecho? Pues porque todos saben que Trump, uno, no es republicano y dos, es un peligro para las instituciones de Estados Unidos. Ahora, Larry habla, o Trump particularmente, Larry solamente no lo comenta aquí, pero Trump habla de que él quiere un país de ley y orden. Bueno, hablemos de que en el 2019 hubo un incremento de más del 40% en incidentes de seguridad antisemitas. Desde el tema de la sinagoga en California hasta el rabino en Nueva York, ha habido una serie de incrementos en contra de la población judía en Estados Unidos. Si vamos a hablar de temas de seguridad, entonces hablemos de que tiene que expresarse claramente el presidente Trump en contra de este tipo de actos, no solamente en contra de los actos antisemitas, también de la población negra, en donde una persona, un señor que se sube a su carro con sus niñas atrás solamente por subirse a su carro y no seguir las indicaciones de la policía, se siente con derecho a dispararle 7 veces. O a una mujer negra que está dormida en su apartamento, los policías deciden entrar sin una orden, destruyen su puerta, se meten y la disparan a ella y la matan en su casa, en su cama, por ser negra. Entonces, cuando suceden este tipo de elementos o cuando tenemos gente blanca en las calles con armas largas, AK-47, amenazando a otras personas y los policías ni siquiera los voltean a ver por el solo hecho de ser blancos y una persona negra solamente por elevar la voz, se le suben 3 policías, 4 encima y lo matan, eso no es ley y orden, al menos no en un estado igualitario en donde sin importar el color de tu piel debe ser tratado igual y con respeto y con procedimientos. Entonces, si estamos hablando de ley y orden fascista, en donde una población en particular o una raza en particular tiene ciertas ventajas, bueno, no tengo ninguna duda que eso sea lo que planea Trump, pero eso no es el América, el Estados Unidos que todos queremos.
Muchas gracias, Grisha. Yo quiero agradecer a ustedes dos esta parte del debate y vamos a pasar a las preguntas del público que me va a hacer favor Isaac Arsen Sí. de pasarlas. Antes de pasar con Isaac, lo único que quiero decir es dejar sobre la mesa un tema que seguramente va a aparecer en las preguntas que hemos visto del público. Esta elección, más allá de determinar el futuro de Estados Unidos, puede cambiar muchísimas cosas del orden mundial, específicamente para México. Para los judíos, para Israel, para el pueblo judío es fundamental que Estados Unidos esté bien para que también en Estados Unidos, en Israel nos sintamos tranquilos. Pero sin lugar a dudas, los cambios que se vienen en este nuevo paradigma de los próximos 4 años cambiará la vida de todos los seres humanos de la Tierra. Yo espero que cualquiera de los dos tenga esta suerte de dirigir una nación con toda la justicia y lógica que se requiere para sacar adelante al mundo después de coronavirus. Mi querido Isaac, te dejo la palabra. Emilio, muchísimas gracias, la verdad llevaste interesantísimo el debate. No quise intervenir muchísimo porque Emilio lo estaba llevando increíble y ustedes además platican y como les dije al principio, nos ilustran más que discutir y decir, estás mal tú, estás mal el otro. Cada uno da puntos de vista muy interesantes y además muy honestos. Y vi que Larry además se quedó con ganas de contestar algo de lo que dijo Grisha, pero además creo que va a ser mucho con el tema que voy a tocar, una de las primeras preguntas. Aquí mucha gente habló de la unión, ¿sí?, que se ha perdido en Estados Unidos o del separatismo que ha tenido. Grisha ahorita además mencionó que durante Trump tuvimos los peores ataques antisemitas como Pittsburgh, Poway, pero no nada más contra antisemitas, contra mexicanos y contra gente de color, como dijimos. Y Larry decía, Trump es alguien de mano dura que hace las cosas. Pero la primera parte es para Larry es, ¿por qué no hizo más contra todo este tipo de cosas? ¿Por qué lo dejó pasar o no hizo más? O en muchos de los casos dijo, no es mi problema. Y para Grisha sería, ¿Biden qué va a hacer diferente? O sea, ¿Biden lo va a cambiar? ¿Va a imponer mayores leyes? ¿Va a parar? ¿Cuál es la realidad de estos dos? Larry, primero tú, porque tú te quedaste con ganas además de contestar sobre eso. Definitivamente, gracias, Isaac. Pues hay que acordarnos que, por ejemplo, estos ataques que mencionaba Grisha, curiosamente sucedieron en el pulso y en la responsabilidad de alcaldes demócratas, gobernadores demócratas, como fue el caso ejemplar de George Floyd, fue con un alcalde demócrata y que por cierto, la policía le reporta a este mismo alcalde y sin duda ellos no fueron lo suficientemente capaces de entrenar a sus equipos policíacos para evitar esta fuerza innecesaria, ¿verdad? Pero claro, todos se lo tratan de echar al Ejecutivo Federal, que no es que no sea su responsabilidad, sino él no puede intervenir necesariamente por razones legales en los estados, a menos que se lo soliciten los estados, es lo que marca la ley. Y lo que vemos en muchos de estos disturbios es los alcaldes demócratas que no pueden controlar disturbios que suceden, ¿no? Cuando Grisha comenta de los blancos con AK-47, pues ¿quién dice que no son demócratas con pistolas? O sea, que nadie puede decir que los demócratas no usan pistolas, esto sería una falacia, ¿no? Al contrario, pero lo que es muy cierto es que el presidente Trump tiene mano dura. Él le ha dicho, por ejemplo, cuando hubo los disturbios en Portland, y le dijo al alcalde de Portland y al gobernador de Oregon, y les dijo claramente, les dijo, déjenme entrar, yo resuelvo el tema de seguridad en su ciudad. Pero obviamente no lo dejan entrar, entonces él no puede imponerse en un federalismo inexistente en Estados Unidos, y ahí es donde los gobernadores demócratas y alcaldes demócratas no han querido trabajar con el presidente Trump. El presidente Trump sí va a mantener el ley y orden, y acordémonos que con Barack Obama le pasó lo que le pasó a George Floyd. Eric Garner en Nueva York murió de la misma exacta forma. En los años de Barack Obama se supo de él, no, se hizo algo al respecto, tampoco. La policía en general hay que comendarlos, son maravillosos el 99% de ellos, pero definitivamente ese 1% hay que, como dijo el presidente Trump, hay que que toda la ley les caiga sobre su peso, pero definitivamente el 99% son gente buena, y a diferencia de lo que han propuesto demócratas de quitar la policía, que sería ridículo, pues el presidente Trump dice al contrario, hay que apoyarlos, hay que fortalecerlos y asegurar que los malos elementos ya no sean policías. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, y el presidente Trump pues seguirá trabajando con los gobernadores
y asegurando que también ellos pues, estén a la altura y sean responsables de sus actos. Son responsables el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota. Entonces se les debe de exigir por lo que le pasó a George Floyd. Grisha, ¿sí? ¿Tú qué dirías que tiene que hacer Biden o qué tiene que hacer diferente? Larry se salió mucho por el lado de que es culpa también de los alcaldes demócratas en este sentido, ¿sí? Y me gustaría oír también de Larry también después un poco más. ¿Por qué no hacerlo tan tajante como presidente y decir, porque sabemos que el presidente puede hacerlo en algunos sentidos, pero como presidente, ¿qué haría Biden? A ver, probablemente haría lo mismo que presidentes pasados han hecho en toda la historia de Estados Unidos, que han dicho decir, racismo está mal, el tener grupos que de alguna manera atentan contra minorías está mal, somos un país de respeto, de tolerancia, de unión. El de alguna manera decir estos grupos de rompan las piernas a ese que está protestando, yo les pago sus temas legales, no se preocupen, sáquenlo a golpes, burlarse de personas que están discapacitadas. Cuando tienes a un presidente, sobre todo en un país como Estados Unidos, en donde el presidente es más allá de un regidor, de un líder político, es el estandarte moral bajo el cual se rige la nación, y ese es el caso de Estados Unidos. Entonces, si de repentinamente tienes un presidente que dice, no hay tema con el racismo, ustedes los Proud Boys, sí, poder blanco, y no los insulta en ese momento, no dice que eso está mal, ¿sí? Si no se expresa abiertamente en contra del racismo como tal, entonces tienes a un grupo de personas a nivel nacional que se sienten empoderados. ¿Sí? Eso es lo que lleva a que ocurran estas cosas. ¿Quién es el alcalde y de qué partido sea en una ciudad en particular? No importa, ¿sí? Porque a fin de cuentas estas personas están respondiendo a un presidente que dice, no se preocupen, hagan todo eso que están haciendo, todo eso está bien y tienen todo mi apoyo. Hace solamente un par de días iba una caravana de Biden por Texas yendo en dirección a Austin, ¿y qué pasa? Hay fotos de esto, los rodea una caravana de camionetas pro-Trump en donde están mostrando sus armas largas, sus banderas de Trump. ¿Tú crees que importa si el alcalde de esa ciudad o ese cachito de autopista es azul o rojo? No. La razón por la que se sienten empoderados en tomar estas acciones y atacar de esta manera, que incluso le pegaron a la camioneta y los intimidaron a un punto en donde esa caravana decidió ni siquiera entrar a Texas, es porque tenemos a un presidente que no tiene moral, no tiene ética, no tiene principios y no tiene ningún tema en que la mayoría blanca, en este caso partidista de Trump, tome las acciones que quiera tomar en contra de las minorías. Y el tema aquí es que si llega a haber una elección el martes en donde gana por mucho Biden, al punto que ni siquiera la Suprema Corte pueda meterse, entonces estamos en una situación en donde posiblemente sea la primera vez que tengamos una transición de presidencia que no sea pacífica, porque todos estos locos están en la calle mostrando sus pistolas, mostrando lo enojados que están y amenazando a las minorías, tanto políticas como raciales como religiosas, y amenazándolas con básicamente con estas armas de muerte, y un presidente que dice, no se preocupen, si matas a alguien, yo te pago tu cuenta legal. Pero Grisha, ¿qué haría Biden? O sea, ¿qué haría Biden al respecto? Porque nos dijiste igual que eso. Y antes de eso quiero aclarar una cosa que es importante para todo mundo. Ni Grisha ni Larry están a favor de ningún grupo supremacista, ningún grupo racista, ningún grupo, ni ninguna política de ese estilo. O sea, que quede muy claro, cada uno apoya a un candidato, y más que un candidato, a un partido, ¿sí? En este caso, y no a esto, y no todo lo que diga, y creo que que ha quedado muy claro en la plática, que no todo lo que diga Biden lo apoya Grisha, y no todo lo que diga Trump lo apoya Larry en ese sentido. Por eso regreso a eso y a decirte, Grisha. Me dijiste muy bien todo lo que no ha hecho Trump en ese sentido. ¿Qué ha dicho Biden al respecto que va a hacer? ¿O qué crees que va a hacer? Muy claro, muy corto, así en, yo creo que va a hacer esto, y lo mismo sería para Larry, bueno, ¿qué haría Trump? Sin decir el otro, ¿qué haría cada uno? Control de armas mucho más estricto. No, una cosa es armas pequeñas, otra cosa son armas largas. No hay necesidad de que la gente tenga armas de asalto, y expresarse enfáticamente en contra de grupos extremistas que están en contra de cualquier minoría, sea étnica, racial, religiosa, preferencias sexuales, por lo que sea. Biden tendría que pronunciarse cada vez que sucede algo, no solamente en contra del acto cometido, sino además decir, señores, yo voy a estar al tanto de este caso, y asegurarse de que la ley se haga valer y en todo caso defender los derechos de las minorías. Larry, ¿algún comentario al respecto antes de hacerles dos preguntitas más rápidas, pero
Larry, algo al respecto. ¿Por qué no lo hizo y qué hará ahora Trump? Ya sin problemas de pensar en reelección, porque no va a pensar en una reelección con respecto a todo ese separatismo que se ha creado en Estados Unidos, ¿sí? Sin culpar a demócratas y todo, ¿qué tendría que hacer Trump en este nuevo y su nueva administración? Sí, gracias, Isaac, te lo agradezco y digo nada más para dejar a Manny claro, y lo hiciste tú, obviamente ni Grisha ni yo apoyamos a grupos supremacistas, o sea, al contrario, si algo estamos en contra es gente que separe a nuestro país o que tenga ideas raciales, xenofóbicas, en contra de otras personas, bueno, es evidente, ¿no? Como le decía, a mí hasta la pregunta ofende, ¿no? O sea, y ofendería a cualquiera, pero total, así lo dejo claro y te agradezco que tú también lo dejaste claro. No, mira, definitivamente yo creo que el presidente Trump lo que quiere asegurarse es que haya, como yo decía, orden, haya ley y haya orden. Definitivamente Estados Unidos ha sido un país que ha vivido una segregación constante desde su fundación. Acordémonos que el primer presidente republicano, Abraham Lincoln, peleó una guerra civil, le costó la vida finalmente el tratar de unir a Estados Unidos. Él fue el primer presidente republicano y pues en su discurso de Gettysburg quedó claro que él quería unir y que Estados Unidos fuera un país unido y que no hubiera diferencias por el tono de piel o cualquier otra, ¿no? Y esto fue en 1863, 100 años después, evidencia clara. Martin Luther King estuvo, y por cierto, hoy estuve dejándole flores a Abraham Lincoln, nada más para asegurar de que quede claro que no nada más fue el primer presidente republicano, sino el que ha marcado la pauta para muchos de nosotros republicanos. 100 años después, Martin Luther King, en el monumento a Lincoln, dijo su discurso de yo tengo un sueño, ¿no? Y este tipo de temas raciales han estado continuando en Estados Unidos toda la vida. Nos acordamos de los disturbios de Rodney King en Los Ángeles, ¿no? Lamentables. Y disturbios raciales todo el tiempo. Yo creo que parte de lo que se tiene que hacer es, pues definitivamente buscar la forma en que puedan disminuir, y es un trabajo conjunto y responsabilidad compartida entre alcaldes, gobernadores y también el presidente. Bueno, cambiando un poquito de ese, todavía quedan varias preguntas al respecto de eso. Perdón. Dime, aclaración nada más. Importante aclarar que el partido republicano al que pertenecía Lincoln es lo que hoy llamamos el Partido Demócrata. Esto. Buen punto. Esos cambios que se van dando para que vean cómo cambia la política en el mundo y en Estados Unidos, ¿no? Una pregunta, regresando a uno de los temas de esta primera debate y todo, era el mapa político en el mundo, en Medio Oriente ha cambiado. Ya hablamos algunas de esas cosas al respecto, en especial con todos los acuerdos de paz que se han dado, ¿no? La pregunta para Grisha es, uno, ¿cómo va a interactuar Biden, ¿sí? Ahora con esta nueva realidad? Porque sabemos que el gobierno de Obama, por ejemplo, tenía una política totalmente diferente con Irán, ¿sí? Mientras que Trump dijo adiós Irán en muchos casos y tampoco se apoyó en el discurso de los palestinos. Tomó otra, mientras que Obama sí lo hizo. Sabemos también, no quiero ser de que solo los republicanos han apoyado a Israel, porque Clinton también lo apoyó y ha habido otros presidentes demócratas que han sido buenos, cada uno en su sentido y en su momento, todo. Pero la primera es para ti, Grisha. ¿Cómo va a interactuar Biden con esta nueva realidad en Medio Oriente? Sin decir nada de los republicanos, simplemente Biden, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo va a cambiar? ¿Va a mantener la embajada de Estados Unidos en Jerusalén? ¿Va a impulsar a otros gobiernos? ¿Va a impulsar la relación de Israel con otros? ¿Cuál es la política de Biden en ese sentido con Medio Oriente? Que además se va a convertir en una región económica muy poderosa a nivel mundial, ¿no? Y luego con Larry, nos vamos con Larry con lo mismo, pero primero, Grisha. Muy bien, aquí, y esto lo quiero dejar bien claro, y esto ya lo había yo mencionado, y Larry y yo estamos juntos en esto, republicanos, demócratas, quien sea. Estados Unidos siempre va a apoyar a Israel. Eso no lo va a cambiar nadie. La embajada ya está en Jerusalén, eso no lo va a cambiar nadie, eso se queda así. ¿Sí? Esto nunca se va a echar para atrás. El apoyo de Estados Unidos a Israel como nuestro socio, como nuestro país partner más importante en la región, jamás va a cambiar. Israel nunca va a estar solo y siempre va a tener a Estados Unidos de la mano. Ahora, la forma de hacerlo, y esto es algo que hemos mencionado Larry y yo siempre, los dos queremos lo mismo, un Estados Unidos fuerte, un Estados Unidos que siga siendo el líder mundial. A lo mejor cambian las formas de hacerlo,
pero a fin de cuentas la meta es la misma. Igual aplica a Israel. Todos queremos a un Israel fuerte, a un Israel que sepa que tiene Estados Unidos de la mano, a quien vamos a apoyar. La forma de hacerlo son diferentes y sin duda Biden apoya la noción de diplomacia, la noción de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. La forma de lidiar con un país como Corea del Norte, la forma de lidiar con un país como Irán, no es cancelando todos los acuerdos que se han logrado en donde teníamos algún nivel de visibilidad sobre sus programas nucleares, ¿no? La forma correcta de hacerlo es mantener una coalición con Europa, las dos unidades más poderosas del mundo, juntas tratando y negociando con Irán. De repente cancelar un tratado y decir, señores, no quiero nada más con ustedes, y si no haces lo que digo, te voy a amenazar con multas y te voy a amenazar con temas económicos, esa no es la manera de tratar. Y sin duda, nuestro approach con Irán es más de acerquémonos a ellos, tratemos de negociar, procuremos que haya visibilidad, que tengamos forma de ver qué es lo que están haciendo en cuanto a enriquecimiento y minimizar el peligro de que Israel esté bajo la constante amenaza de Irán y ahora con un Assad mucho más fuerte, incluso entre los dos poniéndose de acuerdo de cómo van a eliminar el Estado judío. Esa no es la manera de hacerlo y en nuestra opinión, diplomacia y acercamiento es mucho más efectivo que amenazas y constantemente estar atacando a un régimen de otro país. Larry, para ti, ¿cuál va a seguir siendo la política de Trump? Tienes apagado tu micrófono. Gracias. Creo bien importante mencionar que parte de esta política del presidente Trump es defender lo que es adecuado, lo que es correcto, ¿no? Tratados como el de Irán, que le veía la cara a Irán a Estados Unidos y a pesar de eso Obama le regaló miles de millones de dólares a un régimen que los ha utilizado en contra de norteamericanos en la región y lo estaba continuando a hacer, que era una desgracia. Los acuerdos así no sirven para nada. Pero creo particularmente importante, por ejemplo, algunas de lo que ha buscado el presidente Trump, y hay que ser muy claros, en cuestión de trata de personas, en Estados Unidos estaban entrando de 15,000 a 20,000 personas que estaban siendo traficadas, ¿no? Y la realidad es que el presidente Trump ha sido el presidente que ha buscado minimizar la trata de personas de una forma directa, clara, y yo creo que eso es muy importante mencionar. No se diga, mantener el país en cierta ley y que exista la ley y exista el orden, ¿no? Pero verdaderamente ayudar para que Estados Unidos sea el líder que es, ha perdido liderazgo en las últimas décadas, lamentablemente, y con el presidente Trump, pues ese liderazgo se va a aumentar. China era un gran impostor para Estados Unidos y que le había causado una serie de problemas a los empresarios, y pues fue Donald Trump, y lo aplaudieron los empresarios norteamericanos, el primero en confrontar a China y hacerlo responsable de sus actos y lo que le ha hecho a las empresas norteamericanas en ese país asiático. Entonces, definitivamente Donald Trump, por ejemplo, con el tema de Venezuela, pues ha sido el único que ha defendido a la democracia. Obama se juntaba con Maduro, lamentablemente, ¿no? Y provocó lo que hoy en día está ahí, una crisis humanitaria de primer nivel, y sabemos que en los próximos 4 años Maduro pues contará sus días al ganar el presidente Trump. Y así pues el presidente Trump hará lo imposible por promover la democracia a nivel mundial, y sin duda México y Estados Unidos continuarán acrecentando su relación comercial, porque para el presidente Trump el TEMEC es de primer orden y él va a querer asegurarse que sea todo un éxito en la región. Entonces esa implementación del TEMEC va a ser parte del trabajo conjunto del presidente Trump con la administración en México, y creo que vamos a ver ejemplos así a lo largo de los próximos 4 años que son muy importantes pues para Estados Unidos y para el mundo. Perfecto. Iba a hacer una última pregunta a Larry y a Grisha, tú ya la contestaste, Larry. Cosa, ¿cuál sería el cierre y por qué tendría que ser Trump presidente, en especial para Israel, para México, para todo esto? Entonces, primero les vuelvo a agradecer. Hay infinidad de preguntas, se las voy a hacer llegar de todas maneras algunas para que se las podamos contestar a la gente sobre temas de todos lados y sentidos. Creo que a todos nos interesa. Pero Grisha, para cerrar en ese punto, Larry ya contestó varios de esos. 5 puntos, 4, 3, los que quieras, por puntos muy claros de por qué Biden tiene que ser el candidato para Israel, para México y para la comunidad judía. Yo tengo, perdón, Isaac, que me meta, para que sea el cierre correcto. Los puntos que sean
que no menciones la palabra Trump. Me parecería fenomenal que no apareciera la palabra Me Trump. parece excelente. Muy bien. El pueblo judío es un pueblo de respeto, tolerancia, unión, ya lo había yo mencionado. Es un pueblo que entiende la importancia de abrir los brazos para refugiados. Y esto es un tema que particularmente en Estados Unidos y en el continente donde estamos es muy importante. Tenemos que tener a un presidente que respete a todas las etnias, a todos los colores, a todas las razas, a todas las creencias, ¿sí? Y a todas las preferencias de todo tipo. Y hasta ahora ese no ha sido el caso. Y una presidencia Biden va a respetar a todos independientemente de su credo, independientemente de su color de piel. Y eso es lo que queremos para Estados Unidos y como ejemplo del mundo, el mundo en donde Estados Unidos deja de ser ese liderazgo moral y ético, permite que otras naciones, entre ellas Venezuela, China, Putin, Corea del Norte, todas dictaduras, algunas de ellas muy cercanas a la administración actual, han florecido justamente porque hemos dejado de ser este estandarte. Entonces Estados Unidos tiene que regresar a no solamente ser en el tema social, en el tema moral, también en el tema energético, en el tema de pandemias, en el tema de enfermedades, en el tema de salud, en el tema de respeto a todo el mundo como iguales. Eso es algo que se ha perdido. Y el tener a un presidente como Biden a cargo de la Casa Blanca, a cargo del continente, del hemisferio y posiblemente del norte, del mundo, perdón, si es que logramos regresar otra vez a tener el liderazgo que alguna vez tuvo Estados Unidos, la única oportunidad que tenemos de hacerlo y todavía recuperar algo de todo lo que se ha perdido, pues es eligiendo a Biden como presidente. Larry, ¿algún último comentario así de 10, 15 segundos? Que no se mencione, como dijo Emilio, que no se mencione Biden y no se mencione a los demócratas. Gracias. No, pues mira, definitivamente continuará el presidente Trump con la guerra contra la trata, ¿no? Los operativos más grandes en la historia de Estados Unidos rescatando a niños y niñas han sucedido con el presidente Trump y continuarán. El presidente Trump ha venido rescatando de diferentes partes del mundo a norteamericanos que estaban ahí desde hace años en cautiverio. Y definitivamente el presidente Trump seguirá defendiendo a Estados Unidos, trajo a las tropas de regreso a Estados Unidos, la relación con México es muy sólida y muy positiva gracias a su gran trabajo. La lucha contra el narcotráfico será el gran pendiente ahora para el presidente Trump llevar a cabo, que será muy importante para México y también obviamente para Estados Unidos. Y si alguien va a regresar a una economía sana, naturalmente pues va a ser el presidente Trump, que sí entiende cómo funciona la economía, cómo funciona Wall Street y cómo funciona el mundo de los negocios. Entonces, pues muy contentos de lo que ha hecho el presidente, como toda persona y todo, pues hay debilidades, hay errores, ¿no? Pero creo que en decididas cuentas, los grandes logros de este presidente, el presidente Trump, a pesar de su forma de ser, la personalidad que a algunos no les cae bien, pero en realidad cuando ves sus hechos y los logros, ahí están más transparentes que el agua. Grisha, el último comentario, así como los 10 segundos de Larry, te dan los 10 segundos tuyos y cerramos con una despedida también para todos. Grisha, tu último comentario al respecto. Solo un tema que no tuvimos oportunidad de tratar rápidamente, el tema de las armas y el tema de las drogas. La guerra contra las drogas es una guerra de Estados Unidos que hace décadas ya se le impuso a nuestros países, en donde hemos tenido millones de muertos a causa de una guerra que ni siquiera es nuestra, porque Estados Unidos es el consumidor más grande de drogas del mundo. Donde hay demanda, hay oferta. Dos, todos los muertos, o gran parte de los muertos que tenemos en México y en nuestros países, se llevan a cabo con armas que vienen de Estados Unidos, donde Estados Unidos es el proveedor de armas más grande del mundo. Entonces, estos no son problemas nuestros en México, son problemas de Estados Unidos. Y el pretender echarnos a nosotros la bolita de controla tus drogas y controla tus muertes y tu violencia con armas que vienen de allá y demanda de drogas que vienen de Estados Unidos, creo que es una falacia y es injusto para los países en Latinoamérica. Muchas gracias por su tiempo y por la invitación. Un gusto. Nuevamente ya, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Grisha. Muchas gracias, Emilio. Lo único que realmente me queda muy claro después de este debate, no sé tú, Emilio, es que va a ser una elección muy peleada, con unos resultados muy peleados y donde muchas cosas van a suceder después de, y por lo que
aviento a invitarlos posteriormente, después del debate, después de las elecciones, unos días, porque no creo que para el día 4 sepamos quién va a haber ganado y todo eso, pero después nos sentemos a analizar qué sucedió en Estados Unidos y qué sucederá después de las elecciones. Emilio, mil gracias por tan excelente conducción. ¿Algún último comentario tuyo para que cerremos, Emilio? Nada más decirles que me da mucho gusto haber podido tener esto con Diario Judío, que además siempre tuvimos aquí gente de todas las comunidades, de todos lados, y siempre es un honor y todo. Y agradecer a la comunidad sefaradí, de alguna manera que usamos el Zoom de ellos y las facilidades, agradecerles a todos ellos y a todas las comunidades que participaron. Emilio. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Grisha y a Larry, la verdad, dos personajes increíbles, que lo primero que hicieron fue no agarrarse a sombrerazos como se agarraron Biden y Trump, y ya con eso tenemos una plática maravillosa. La verdad, los dos muy intelectuales y les agradezco muchísimo su tiempo. Desde mi punto de vista, tenemos una elección marcada por un voto Trump o no Trump, mucho más allá de las propuestas que está presentando Biden. Es válido que el Partido Demócrata se defienda con el partido que está en el poder, pero interesante darnos cuenta que hay 2 millones de votantes que hace 4 años no existían en el mundo de los votantes y decidieron salir, ejercer un voto y dar la oportunidad a un presidente que, si bien no es republicano, como lo dice Grisha claramente, sí ha tenido la capacidad de hacer movimientos que quizás alguien que estaba en el sistema no se hubiera atrevido a hacer porque venía con ese recorrido político. Sin lugar a dudas, no es una decisión de nosotros, no somos los votantes, somos los mexicanos que estamos esperando el resultado de ahí arriba, y también los representantes que tenemos aquí en México, que la verdad nos han dado y nos han instruido de la mejor manera para tener la mejor información y estar atentos de lo que vamos a ver en este increíble martes, que yo creo que vamos a tener que tener palomitas ahí viendo la tele y esperando a ver qué pasa estado por estado con los resultados. Muchísimas gracias, Isaac, siempre tan agradecido con tus invitaciones para formar parte de este tipo de debates intelectuales, cosa que agradezco y que aplaudo siempre que Diario Judío está a la vanguardia. Ya lo último, para nomás comentarte, en algún momento, en alguno de los debates, pláticas que hemos tenido con Larry y con Grisha, alguien propuso que siendo tan buenos platicando y que saben llegar a cordialidades y hacerlo en ese sentido, deberían ser los dos nominados para presidentes conjuntos, ya sea de Estados Unidos, de Israel o de México o de otros países. Si pudiéramos tener esa fraternidad entre los gobiernos en todos lados, imagínate cómo se podría gobernar, llegando siempre a acuerdos tan interesantes, ¿no? Mil gracias, muchísimas gracias a todos los que nos oyeron y gracias a todos ustedes, ¿no? Toda Jabá, Lila Tov. Laila Tov. Ay, Grisha, gracias, Isaac, Emilio, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Cuídense, buenas noches. Chao. Wow.